Bien, la semana pasada Andrea estuvo compartiendo acerca de ser moldeados en base a la palabra del mes, ¿no? ¿Cuál es? Bien, precursores. No sé, ahora hablen fuerte, che. Llamados a preparar el camino, bien, ¿no? Recién lo cantábamos, yo creo que esta es la generación que está llamada a preparar el camino y para poder ser precursor en eso, tenemos que tener en claro qué significa todo eso. ¿Qué significa preparar un camino? ¿Qué significa ser un precursor? Porque por ahí capaz que alguno recién escuchó esta palabrita cuando la mencionó NASA la otra vuelta y de ahí nos quedó, pero ¿qué es un precursor? Y un precursor, como decía NASA, y después lo pueden meterse en el diccionario, si no lo buscan en ChatGPT, les va a decir lo mismo, es alguien que va adelante, es alguien que abre caminos, alguien que va liderando algo y es el que tiene que a veces pagar el costo, el precio de abrir ese camino. Y ahí va a aparecer un gráfico, un cuadro, porque estuve viendo hacia algunos precursores. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de formando precursores. Pónganlo, chicos. Y me puse a investigar precursores cristianos, ¿sí? Desde que nace la iglesia hasta el día de hoy. Bueno, no puse todos los que hay porque sería imposible, ¿no? Pero puse algunos, por ejemplo, pon el cuadro, para que vayan leyendo. Por ejemplo, Juan el Bautista en el primer siglo, ¿sí? Fue el precursor original, si se puede decir, aparte del Señor Jesús, ¿no? Pero como alguien que preparó el camino de la venida del Señor. Pablo fue un precursor, fue el que impulsó el evangelio entre los gentiles y las misiones cristianas y de hecho estableció prácticamente toda la base doctrinal de la iglesia. John Wycliffe es un hermano que fue precursor de la Reforma porque vivió 200 años antes y él promovió la traducción de la Biblia al inglés porque hasta ese momento solamente estaba en latín o en los idiomas originales. La Iglesia Católica no permitía que se pueda traducir o se pueda leer en otros idiomas. Entonces, este hombre lo pagó con su vida el traducir la Biblia al inglés. De hecho, aún muerto, siguieron quemándolo y siguieron haciendo cosas terribles porque lo consideraron un hereje por haber hecho eso. John Huss fue un precursor también de doctrinas fundamentales de la Reforma que 100 años después Lutero tomaría. Y John Huss fue el que, yo muchas veces me gusta decirlo, lo estaban poniendo o sea, lo iban a quemar en una hoguera, ¿no? Estaba atado ahí a un tronco para prenderlo en una hoguera. Él dijo, hoy queman un pato, pero en 100 años se levantará un cisne que los destruirá. Y en 100 años, por eso fue profético, porque en 100 años se levantó Martín Lutero y el escudo de armas de Martín Lutero es un cisne. Y Lutero vino también como un precursor en la reforma protestante contra todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo, contra todo lo que el negocio de la Iglesia Católica y la herejía, porque ya no era nada en la verdad de Dios lo que estaban predicando. John Wesley, siglos después, fue un precursor del metodismo y de los movimientos de santidad y llevó a un avivamiento tremendo donde en los campos y al aire libre se convertían miles por su predicación. George Whitefield, que también fue conocido con John Wesley, él tenía esto de la predicación evangelística masiva. Él era muy carismático y también fue una figura
central de lo que se consideró ese gran despertar allí en Inglaterra. William Carey fue un precursor también porque fue considerado el padre de las misiones protestantes. Fue el primero que salió de su lugar y se fue a tierras lejanas. En realidad se fue a África y allí él, como precursor de las misiones, abrió camino para que otros digan: che, también se puede ir a otros lugares a evangelizar, a llevar la palabra. Charles Spurgeon fue un predicador, ¿sí?, bautista muy reconocido. Se lo llegó a conocer como el príncipe de los predicadores, y él estableció fue precursor en la predicación expositiva y la formación pastoral, algo que para ese entonces no era común y que por ahí nosotros lo tenemos hoy mucho más común, ¿no?, de tenerlo aquí, valga la redundancia. Dwight L. Moody impulsó el evangelismo urbano y las campañas masivas de evangelización en Estados Unidos. Hudson Taylor fue un precursor llevando el evangelio hasta la China y levantó un movimiento misionero que llegó a llevar hasta 500 jóvenes a la China, con un pensamiento que para ese entonces era una locura, que era realmente lo que era lo transcultural. Él comenzó a vestirse como chino, a peinarse como un chino y a vivir como un chino para poder llevar el evangelio. De hecho, cuando él fue a visitar en Inglaterra a los que estaban apoyándole, no lo podían creer, no podían creer que este tipo esté vestido de esa forma, y hasta estaban pensando en quitarle todo tipo de sustento, porque no podían entender que él se haya hecho chino. Pero todo esto era por amor a los chinos. Charles Ford Parham fue uno de los principales precursores del movimiento pentecostal moderno, junto con William Seymour, que fue el pastor de lo que se llamó la iglesia de calle Azusa, ¿sí?, del avivamiento de calle Azusa. Billy Graham fue un referente cristiano en Estados Unidos hasta el día de hoy. Fue un hombre que hasta los presidentes le consultaban, y era un hombre que hacía campañas multitudinarias. Miles de personas se convertían en sus campañas. David Wilkerson, también otro tremendo hermano. Si alguno por ahí ha leído el libro de La Cruz y el Puñal o ha visto la película, bueno, este hombre era un pastor que se animó a meterse en esos lugares donde no se mete nadie. Esos barrios que en Estados Unidos, en Nueva York, donde no se mete nadie, él fue a encender un fuego de Dios en ese lugar. De hecho, llegó a la iglesia, y la iglesia eran unos poquitos, pero él tenía seguro de lo que tenía que hacer en ese lugar. John Stott es un teólogo que influyó mucho en el movimiento contemporáneo de evangélico, también mediante la predicación expositiva y la misión integral. Es un hombre que van a encontrar libros de él por todos lados. Ha escrito un montón y ha influido tremendamente en lo doctrinal en la iglesia en estos tiempos. Carlos Anacondia, ¿sí?, el más contemporáneo de nosotros, para nosotros, un precursor en campañas multitudinarias de evangelismo y liberación y sanidad, cosa que aquí en Argentina y allá en la época de los 80 fue algo tremendo, fue algo que obviamente tuvo mucha oposición y hubo muchas cosas que tuvo que sufrir, porque hasta lo acusaban de brujo y cosas así. Y bueno, los precursores tienen esas cosas, tienen que aguantarse de esas cosas. Y también, bueno, yo puse allí a Marcos Huide, todos los que en ese entonces trajeron un movimiento precursor de la alabanza y la adoración, porque hasta ese entonces acá no había nada. O sea, esto que nosotros disfrutamos, ¿no? Hoy dirigieron los chicos, los jóvenes de la alabanza hoy. Gracias, chicos, el Señor les siga bendiciendo y usando. Esto era impensado, hermanos. O sea, hace 30 años atrás, 40 años atrás, había un órgano, un armonio se llamaba, se cantaban himnos y suficiente.
Y cuando los hermanos pentecostales empezaron a improvisar con otros instrumentos, era desorden eso. ¿eh? Y Marcos Witt trajo todo un movimiento junto con otros hermanos acerca del alabanza y la adoración, pero no le salió barato. También lo acusaban de hereje, decían que si vos dabas vuelta a la cinta ibas a escuchar otras cosas, se quemaban los CDs, o cassettes, porque en ese entonces eran cassettes, y cosas así. ¿Pero por qué? Por ser un precursor, por ir a hacer algo que nadie había hecho antes. Gente, todas estas personas fueron precursores, fueron personas que se animaron a hacer lo que nadie había hecho antes. Y eso es lo que define a un precursor, que tiene algo fijo, una visión de parte del Señor, un propósito de parte del Señor, que nadie lo ha intentado antes, y Él abre camino. Luego vendrán tras Él muchos otros, porque por ejemplo Marcos Witt y todos los del momento abrieron un camino que dio lugar a todo lo que nosotros tenemos hoy en cuanto a alabanza y adoración. De hecho, por ejemplo, Marcos Brunet, que es uno de los que quizás más canciones de él cantamos y de su ministerio, estudió en las escuelas de Marcos Witt, ¿no? Aquí en Canción, en Argentina. Y gracias a que alguien hizo algo que nunca nadie había hecho, porque él puso escuelas de alabanza y adoración por toda Latinoamérica y en otras partes del mundo también, tienen como 70 escuelas creo, gracias a eso se levantaron otros ministerios, fue abriendo camino, ¿no? Eso es lo que un precursor hace. Y si estamos en este tiempo de entender qué es lo que es un precursor, o formándonos como precursores, porque yo creo que aquí hay precursores. A ver, lo voy a decir de vuelta. Yo creo que aquí hay precursores. Ahí está. Quizás no te lleve el Señor a ser un misionero en África y hagas algo nuevo allá. Capaz que sí, y gloria a Dios si es así. Pero a lo mejor el Señor te lleva a ser un precursor en tu propia familia. Un precursor en tu barrio, un precursor en tu trabajo, un precursor de cosas allí donde nadie había hecho esto antes. Los precursores son los que se animan a hacer esas cosas que nadie ha hecho antes. Pero quiero decirte que hay pros y contras de ser un precursor. ¿Quieren escucharlas? Vamos con los pros de ser un precursor. Primero, abre nuevos caminos para otros. Es lindo abrir nuevos caminos. Es lindo ver que vos abriste un camino y detrás de ese camino vinieron otros que fueron bendecidos, fueron edificados, fueron guiados. Es hermoso eso. Inspira cambios y renovación. Inspira, o sea, yo quiero seguir por ahí, vamos por allá, ¿no? Tiene una visión adelantada a su tiempo y que muchas veces no va a ser comprendida. Pero el tipo camina por algo que el Señor le ha mostrado. Influye en generaciones futuras. No es algo actual, es algo generacional esto. Va a influir a los que vienen. Despierta a la iglesia de la comodidad. Muchos precursores han hecho cosas que sacaron a la iglesia de su letargo y la pusieron a trabajar, a vivir. Deja un legado duradero. Es algo que va a quedar y muchos se van a encontrar con ese legado que en algún día ese precursor logró establecer. Motiva a otros a seguir a Dios con mayor profundidad. Puede iniciar movimientos de gran impacto. Uno nunca sabe. Cuando leía la biografía de Carlos Anacondia, él nunca imaginó lo que iba a pasar. Él un día le dijeron, mira, lee la Biblia, se convirtió y se convirtió con todo. Y se puso a leer la Biblia y cuando se leyó en la Biblia que si ponía las manos sobre los enfermos estos sanarían, dijo, bueno, y se fue a un hospital. Y se fue a un hospital a orar por los enfermos. Y allí se empezaron a sanar personas. Y él no tenía ni siquiera, o sea, creo que muy poca educación y lo que leía lo creía, punto.
Y nunca se imaginó que esa fe, que eso que él estaba haciendo, iba a llegar a tener tanto impacto, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque no solamente en Latinoamérica, él llegó a hacer campaña evangelística hasta en Japón, y en muchos lugares de por allá. Y yo no creo que él se haya dicho, no, voy a ponerme porque tengo que llegar hasta Japón. No, o sea, él hizo algo por obediencia y eso fue un impacto. Ahora, también los precursores tienen sus contras. Y esto lo tenemos que saber porque todos los precursores la van a pasar también. Las contras de un precursor. Suele enfrentar oposición y críticas, porque no todos lo van a entender. Puede sentirse solo o incomprendido. El precursor enfrenta oposición y crítica porque la gente no logra entender lo que quiere lograr. No logra entender a dónde quiere ir. No logra entender qué le pasa a este hombre. Se siente solo, como que nadie me entiende. Lo único que estoy entendiendo soy yo. Imagínenselo a Juan el Bautista, ¿no? Precursor ahí, y vestido encima de pelo de camello, y el tipo tuvo sus críticas. ¿Qué le pasa a este tipo? Cuando aparece Jesús también como precursor, y también no lo criticaron, no lo comprendían, porque los precursores tienen esto. Muchas personas no comprenden su mensaje al principio. Muchos. Debe asumir riesgos personales y ministeriales. Y los riesgos a veces son pagar un precio alto. Puede sufrir rechazo, persecución o pérdidas. El fruto de su trabajo a menudo lo disfrutan otros, no lo disfruta ni siquiera el precursor. Existe el peligro del orgullo espiritual o de creer que nadie más entiende la voluntad de Dios, como decir, él está en ese constante peligro de decir, che, yo soy el único, nadie me entiende, yo lo único que sé es cómo se escucha a Dios. Lo que le pasó a Elías. Y Dios le dice, no, para, baja un cambio porque hay 7,000 más como vos, no sos el único, no te la creas. Y puede cometer errores por falta de precedentes o de personas que lo orienten. Claro, es un precursor, está haciendo cosas que nadie hizo. Entonces puede cometer errores. Y va a cometer errores porque no tiene un modelo previo a eso. O sea, ¿quién le mostró, no sé, a John Wycliffe que el modelo era traducir la Biblia al idioma del pueblo? Solo Dios, no había un precedente. Hubo otros precursores, no habían precedentes que dijeran, bueno, caminé, ya sé más o menos, tengo que hacerlo como lo hizo él. Precursor. Se va a equivocar porque no tiene eso. Tampoco va a tener a alguien que lo guíe, porque ¿quién lo va a entender? Entonces tiene que estar muy aferrado al Señor y tener mucho de esto otro que voy a compartir ahora. Un precursor de Dios necesita desarrollar algunas cosas. Primero, humildad. Para reconocer que Dios es quien hace crecer la obra. ¿Sí? No, que no es Él. Que no fue Él que tuvo la gran idea, maravillosa idea, se le prendieron todas las luces para poder hacer lo que está haciendo. No, tiene que tener humildad. Tiene que tener valentía para poder mantenerse firme frente a la oposición, porque va a tener oposición. Cuando vos arrancás algo que sabes que es del Señor y es algo nuevo, seguramente vas a tener oposición. Y vas a tener críticas y vas a tener personas que no te van a acompañar. Al contrario, te van a poner palos en la rueda. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que tener discernimiento para poder distinguir entre una idea propia y la dirección de Dios. Porque a veces, ay, se me ocurrió esto, pero ¿es de Dios o no es de Dios? Porque los precursores van a ser los que tengan ideas, pero los precursores de Dios tienen ideas de Dios.
No que se le ocurrió y bueno, hacemos. ¿Eh? Y la quiero hacer pasar como que es de Dios. No. Paciencia, porque los cambios profundos suelen tomar años. ¿Estás dispuesto a sembrar y esperar? Vieron que nosotros queremos ya, los cambios, ya. Pero suelen haber años y años. Yo hoy, por ejemplo, me gozo de que tengamos, bueno, hoy los chicos que dirigieron la alabanza, pero se tomaron de las vacaciones los otros músicos, ¿no? Y se pueden formar 3, 4 grupos hoy. Cuando comenzamos con Nueva Vida, eran 3 músicos. 3 músicos. ¿Qué? 3 músicos. Y yo en ese entonces me acuerdo que le oraba al Señor y le decía, Señor, tráenos músicos. Tráenos músicos. Hay a un muchacho que teníamos en el grupo de jóvenes, yo le decía, prepárate una canción, una que te salga. Una. Y se llevaba una y a veces preparaba otra más o menos por ahí así. Hoy ya ese muchacho toca muy bien hoy. Pero yo oraba para que el Señor levante músicos y levante un sentir de adoración distinto. Un sentir de adoración que nos meta en un ambiente de adoración en el Señor. Eso lo oraba cuando empezamos. Y les puedo decir que quizás todo este otro tiempo que venimos caminando, años y años y años, fuimos creciendo de a poco en eso. Y hoy estamos disfrutando de algo que ha tardado años. Como muchas de las otras cosas que fuimos sembrando y que de a poquito se fue cosechando lo que se sembró. Perseverancia para continuar aún cuando no vea resultados inmediatos, porque a veces los resultados no vienen enseguida. Y hay que seguir perseverando. No es, no sale, y largo todo y me voy. No. El que perseverar es, yo voy a estar, pase lo que pase. Haya fruto o no haya, sigo adelante. Porque a veces el fruto tarda mucho en venir. Y hay que ser perseverantes en medio de todo eso. O sea, a veces decimos, pero vinieron 3 hermanos, nomás que... Y hay que seguir. Hermanos, en el inicio de Nueva Vida, yo me acuerdo haber tenido reuniones con 3 personas acá, domingo, y una era mi esposa. ¿No? Haber tenido reuniones de oración con una persona y estar los 2 acá arrodillados orando por la iglesia. Y yo capaz que, imagínense si yo no hubiese sido una persona perseverante. Hay que seguir, hay que continuar. Yo hubiese dicho, viene Carlos, me hubiese ido al centro, Carlos, ¿sabe qué? Esto no funciona, acá se lo entrego, la llave. Pero yo sabía que el Señor me había llamado y que Él tenía propósitos acá y planes para esta iglesia. Por eso había que continuar, pase lo que pase, pase lo que pase. Eso hace un precursor. Y es lo que el Señor te está llamando hoy. No te rindas. No te rindas. Hay que seguir intentando, hay que seguir yendo. Porque eso, si el Señor te llamó a eso, en algún momento vas a ver los frutos. Amor para servir a las personas y no solo defender la visión. Porque el precursor tiene esto, se aferra a la visión, esto es lo que tenemos que hacer, pero se olvida de las personas. Y ahí tiene que establecerse el amor por las personas, porque sin las personas la visión no tiene sentido. Sujeción a la palabra de Dios para que su mensaje permanezca centrado en Cristo. La sujeción a la palabra. Yo no me puedo salir de lo que dice acá,
Por eso que siempre soy crítico con cosas que se están predicando y que no tienen un fundamento de la palabra. Y disposición para formar sucesores, entendiendo que un precursor prepara el camino para que otros continúen la obra. O sea, uno tiene que seguir formando a otros. Vos vas a formar a otro, ese otro va a formar a otro y ese otro va a, y así. Hay que seguir formando gente. De eso se trata el discipulado de la iglesia. Porque los discípulos de Jesús formaron discípulos ellos después. Y esos otros formaron a otros. Y esos otros formaron a otros. Y así, hasta nosotros. Porque fuimos fruto de gente que discipuló. Riesgos que tienen que tener en cuenta un precursor. Creer que toda idea nueva proviene, creer que toda idea nueva proviene de Dios. O sea, como que todo lo que se me ocurre es de Dios. Cuidado. Cuidado. No todo lo que se te ocurre es de Dios. Que Dios te dé el discernimiento para saber qué cosas son de Él, ¿no? Yo siempre comento cuando hablo con los de Ginosco que en una iglesia pusieron a danzar adelante, no sé, le pagaron para que venga un muchacho que era homosexual y danzó ahí con pocas ropas. Y vos decís, esa idea no era de Dios. Si quisieron hacer los precursores en algo, pero le erraron bastante feo. Entonces, no todas las ideas geniales que se me ocurran son de Dios. Tengo que tener discernimiento cuáles son las de Dios. Otro riesgo, despreciar la historia y la experiencia de la iglesia, o sea, lo que ya se hizo. Yo tengo que honrar lo que ya se hizo, tomar ejemplo y caminar empezando algo que el Señor me haya mandado a hacer. Actuar sin rendir cuentas a otros creyentes maduros. Un precursor nunca tiene que actuar así como que se manda solo. Y creemos que en la iglesia que hay autoridades y uno tiene que estar sujeto a las autoridades de la iglesia para que todo esté en una cobertura espiritual sana. Otra cosa, confundir originalidad con fidelidad a las escrituras, ¿sí? Yo veo a algunos hermanos que predican y son muy originales en sus prédicas, pero el mensaje no lo negocian, ¿no? Recuerdo una por ahí de Itiel Arroyo que empezó a arrancar hojas de la Biblia, ¿no? Y no era una Biblia, estaban todos horrorizados, ¿no? Pero no era una Biblia. Después al final lo aclaró, dijo no se hagan problema que esto no es una Biblia, ¿no? Y es muy original en muchas cosas, ¿no? Pero algunos quieren ser originales no en la forma en que presentan, sino en el contenido. Y ahí hay un peligro, porque ahí te sale diciendo a alguien que, no sé, como dijo Gandalf, que hay varias prédicas así, o como Legolas le mostró, y vos decís, ¿qué están leyendo esta gente? Entonces, cuidado, no confundamos originalidad con fidelidad a la palabra. Y buscar reconocimiento, otro riesgo es buscar reconocimiento personal en lugar de obedecer a Dios, o sea, mostrarme, que me vean, ¿sí? Bien, esto como introducción. Ahora vamos a la palabra. No, mentira. Pero quería tomar esto como empezar a pensar, como principios que nos ayuden en ver qué es un precursor. Los riesgos, los pros, los contras, las cosas que tener en cuenta, porque cuando uno se manda queriendo hacer algo que es del Señor, va a tener todo un matiz, no es todo color de rosa. Vas a tener
muchas cosas que vas a tener que corregir de tu entorno, de vos mismo, de la situación, que te las vas a tener que bancar y un montón de cosas que van a tener que ser parte de ese caminar hacia lo que Dios te está mandando. Así que quiero con todo esto que pensemos ahora en unos precursores que tuvieron que ser formados. Sin duda alguna, los apóstoles tuvieron que ser precursores de algo totalmente nuevo. La iglesia. Hermanos, nosotros hoy conocemos la iglesia y más o menos sabemos cómo funciona y la dinámica, pero estos muchachos que el Señor formó no tenían idea qué era la iglesia. No existía. No existía. El movimiento que ellos iban a tener que llevar adelante y para el cual fueron formados no existía. No había un modelo previo. La Biblia algo hablaba, daba pequeños esbozos de diseño, de forma, pero no se podían ver, estaban velados hasta que la iglesia comenzó a existir. Y por esa razón el Señor tuvo que formar a estos precursores, y no desde la teoría solamente, sino desde el corazón. Y tuvo que empezar a trabajar con ellos. Estos eran muchachos. Yo quiero, a modo de que lo veamos un poco, ¿cuántos entre 20 y 25 hay acá? Entre 20 y 25, ¿no? A ver, vengan los que son entre 20 y 25. Dale, vení, Javi, dale. Dale. Otros más, vamos, todos los que son de 20, entre 20 y 25. Pasen, para acá. ¿Nadie más? Y uno que ande entre alrededor de 30, 32, 33. Dale, venite para acá. Ya hiciste de este papel, así que. A modo, yo simplemente los pongo acá, hermanos, a modo de que entendamos que esta era la edad de los discípulos cuando el Señor los forma. Y en quienes deja la iglesia, en manos de quienes deja la iglesia. Eran muchachos, no era gente madura, grande, teóloga. Eran muchachos, eran jóvenes de entre 20 y 25 años, que tenían sus rollos, que tenían sus formas de ver la vida, ¿no? Y Jesús también era un muchacho, también era un muchachito de 30 años, y los demás estaban entre 20 y 25, el más viejito era Pedro, que debe haber tenido entre 22, 23, 24 años por ahí. Los demás, incluso se dice que algunos hasta podrían haber sido menores incluso, de 18 años, 15 dicen algunos, no sé si tanto, pero yo me imagino esto. ¿Sí? ¿Cómo creen que estos jovencitos que estuvieron, cuando Jesús se va, después de haberlos reclutado, cuando Jesús se va, cada uno quedó entre 20, 28 años, así? ¿Cómo creen que la gente los miró a ellos cuando comienzan a llevar adelante este movimiento llamado iglesia? ¿No creen que fue algo sobrenatural? Porque no era gente experta en la Biblia, no era gente de barba larga, blanca, y que todos los honraran y los tuvieran ahí. Eran jovencitos.
¿eh? Eran como ustedes. Y ustedes ahora tienen una tarea importante de llevar la iglesia también al Señor. Así que gracias, chicos. Y quiero tocar algunos puntitos rápido para que veamos cómo el Señor tuvo que tratar con ellos, ¿sí? Cómo les tuvo que tratar el corazón para formarlos. Porque yo recuerdo la edad de ellos. Entre 20, 25, me casé a los 26. Y previo a eso era el re inquieto, el pastor Carlos me sufrió. Quería estar por todos lados metido y haciendo todo y tenía mucho ímpetu. Y a medida que uno va creciendo, ya empezás a poner un poco más de peros o a medir tus fuerzas, tus tiempos. Y ya hay otras cosas que no podés hacer como antes. Pero en la edad de ellos hay un ímpetu tremendo. Ay, yo quiero hacer y no hay... Se juntan a pijamadas y se quedan ahí toda la noche. No sé qué pasó. O se quedan tarde o hacen y tremendo. Yo estoy tan contento con el grupo de jóvenes porque a veces se quedan tarde, pero se quedan orando, buscando al Señor, orando por los enfermos y estos se sanan, ¿no? Y hermanos, eso es lo que la iglesia no tiene que perder nunca, ese ímpetu de ese amor por el Señor que no tiene edad, que no tiene que tener edad. Primer punto, desafiados por lo imposible. En Mateo 14, 15 al 16, dice, ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Hay los muchachos que pasaron recién acá, ¿no? Si el Señor te dice, no se tienen que ir. Denle ustedes de comer. Habían 5.000 hombres más mujeres y niños que no eran contados. Así que estamos hablando de unas 10.000 a 15.000 personas. ¿Qué hacemos? Lo que los discípulos le dijeron, porque ellos veían, habían estado varios días con Jesús. Y la preocupación de ellos era genuina. Señor, la gente está cansada, tiene hambre, es tarde. Decirles que se vayan y que, bueno, que cada uno pueda arreglarse, Señor, que llegue hasta un pueblo cercano y compren comida, pasen la noche ahí. Y el Señor tiene una oportunidad de tratar sus corazones. No necesitan irse, muchachos. Denle ustedes de comer. Y ahí me imagino la cabeza de los discípulos. ¿Qué? ¿Nosotros? Che, Juan, ¿vos cuánto tenés? Mateo, ¿vos tenés algunos pesos? ¿Y dónde habrá acá para ir a comprar algo, no? Y empezar a hacerse toda esa... Y me los imagino juntos por allá sacando cuentas y todo. Y Andrés, el único que se movió, hizo algo, empezó a preguntar, ¿alguien tiene algo para comer? ¿Algo? ¿Trajeron? Un muchachito ofrendó, dijo, mira, yo tengo estos panes y peces, 5 panes y 2 peces. Listo, no hay problema, vamos. Se lo llevamos, Señor, esto es lo que encontramos, mirá. Pero hubo allí el milagro de la alimentación de los 5.000. Y yo creo que con eso el Señor les está enseñando algunas cosas a los discípulos. Primero les está enseñando que
y que ellos en el ministerio que vendría la iglesia y como precursores iban a tener que confiar en lo sobrenatural. Iban a tener que aprender a confiar en Dios para que Dios proveyera de maneras sobrenaturales. Esto no era algo a lo que ellos estaban acostumbrados. Esto no era algo que ellos dijeran, bueno, sí, oramos. No, porque no lo tenían. Hacía mucho tiempo que ellos no veían siquiera un milagro sin Jesús, ¿no? Cuando empezaron a caminar con Jesús, empezaron a ver milagros. Pero en la nación, hacía muchos años, solamente lo que estaba escrito, ahí se hablaba de milagros. En la última multiplicación de comida la leen en el libro de los Reyes con Elías, Eliseo. Pero no hay más que eso. Y ellos son desafiados. Desafiados. No necesitan irse, denle ustedes de comer. Empezaron a buscar otra cosa que el Señor les quería enseñar: no confíen en sus recursos. No confíes, el reino de Dios no funciona confiando en tus propios recursos. El reino de Dios funciona cuando pones todo en las manos del Señor y crees que Él va a ser el que provea. No en lo que vos tenés, es en lo que Él tiene. Y yo creo que el Señor les quería hacer ver también que ignoraron esto. Muchachos, no ignoren el poder de Dios. O sea, porque cuando el Señor les tira el desafío, denle ustedes de comer, empezaron a buscar formas en ellos, pero ignoraron el poder de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la oración, hermanos. Muchas veces nosotros la oración la utilizamos como último recurso. Cuando ya no nos queda nada, cuando ya yo no puedo hacer más, ahí me pongo a orar, ahí me pongo a ayunar, ahí me pongo a hacer algo. Cuando en realidad tendría que ser lo primero. Los muchachos tendrían que haber ido, decirle: Señor, mira, nosotros no tenemos nada, pero nosotros confiamos que hay poder en Dios. Y yo sé que vos podés hacer algo, ¿no? Un versículo que nos habla fuerte de esto, en Números 11:23, dice: y el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. El pasaje, el pueblo pidiéndole carne. Querían comer carne. Estaban cansados del maná. Y Moisés estaba cansado del pueblo. Y entonces, cuando ya no estaba hasta acá, le dice: Señor, ¿por qué? Y se empieza a quejar. Y dice: y ahora me piden carne, ¿dónde le voy a sacar carne? Ni todos los peces del mar podrían alimentar a esta gente, y bla, bla, bla. Y ahí Dios le responde: Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? No te di ayer, no te di antes de ayer, no te di en el pasado, o pensás que ya no doy más. Pensás que ya no voy a darte más. Y eso es para nosotros, hermanos, también. Si el Señor te dio en el pasado, ¿por qué no te puede dar hoy? El Señor está diciendo: acordate, mi mano no se ha cortado. Te di allá, te di en esta otra oportunidad, estuve en esta otra oportunidad, ¿por qué no puedo estar hoy? Pero nosotros somos muy frágiles de memoria. Y pensamos que como ya nos dio allá, hoy no sé si me va a dar ahora, ¿viste? Y el Señor sigue renovando su poder, o sea, su mano no se acorta. Te va a seguir dando hoy, te va a seguir dando en el futuro. Solamente tenemos que confiar en los milagros del Señor. El ministerio, el servicio del Señor, puedo hacerlo desde dos puntos. En primera instancia, desde lo que poseo, desde mis recursos, mis capacidades, mis habilidades. O desde buscar el poder de Dios. ¿Desde dónde vamos a empezar a ser precursores?
desde lo que yo tengo, desde lo que yo puedo, desde mis recursos, o desde buscar el poder de Dios. Porque los discípulos transformados en apóstoles no se posicionaron acá, se posicionaron en depender pura y exclusivamente de Dios. Primer trato del Señor con sus corazones es que comiencen a confiar en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Segundo, tratando la falta de misericordia por los perdidos. Andrea no lo compartió su prédica pasada, sino su anterior prédica acerca de qué espíritu somos, ¿no? Y Lucas 9:54 dice: al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, porque ellos habían ido a una aldea, en esa aldea no los recibieron, y cuando se van de la aldea, Jacobo y Juan, que por esto son bautizados los hijos del trueno, o Anerges, dice: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Cada vez que lo leemos nos produce gracia esto, porque no sé qué tenían en la cabeza estos pibes, ¿no? Imagínenselo al Javi con el Francisco, ¿no? Señor, ahí a Cristian, Señor, ¿no? ¿Querés que mandemos que caiga fuego del cielo? Y el Señor le dice: no, para un poco. No es así. Estamos por otro camino, muchachos. ¿No saben de qué espíritu son? Yo no sé qué querían con eso los muchachos. Seguramente mostrar que ellos tenían celo por Dios. Seguramente. Seguramente mostrar que tenían la camiseta puesta y con Jesús hasta el fin. Seguramente mostrar: Señor, nosotros estamos por tu causa y vamos a morir por tu causa, y me rasgo las vestiduras, todo, ¿no? Pero no eligieron el mejor ejemplo. No estuvieron dispuestos a la mejor acción. Esto quizás quisieron hacer ver eso. También lo veo como que era una oportunidad de experimentar con el poder de Dios, ¿no? Así, a ver, que baje fuego del cielo. Imagínate esa escena, ¿no? Los dos ahí, que baje fuego del cielo, ¿no? ¿Y si no bajaba? Menos mal que el Señor no los dejó llegar hasta eso. Una oportunidad de sorprender al Señor y a los otros discípulos. Miren nosotros lo que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos: baja fuego del cielo. Pero terminan manifestando que tenían un concepto de sí mismos bastante errado, bastante desenfocado. Por eso el Señor Jesús, ahí en los versículos siguientes, dice: Jesús se volvió y los reprendió, se los retó. Los retó. ¿Ustedes no saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. O sea, muchachos, si en el pasado ustedes vieron esto, en el pasado las cosas eran distintas. Era otro tiempo. Yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Yo vine a salvar a la gente. Y este es el espíritu que quiero que ustedes tengan. Si van a ser precursores de algo que ustedes jamás han visto, que se llama iglesia, este es el espíritu: salvación, no destrucción. El espíritu de la iglesia de Dios es un espíritu de vida, de salvación, de bendición, de misericordia por los perdidos. Es un espíritu que quiere transformar el corazón y la vida de las personas, quiere restaurar, quiere rescatar a las personas del infierno, de la perdición. Este es el espíritu, muchachos, no destruir. Y si allá me echaron, quizás en el futuro haya
nuevamente una puerta abierta para volver y a ver si me aceptan acá. Pero no es el espíritu de destruir. Segunda cosa que ellos tuvieron que aprender y que tuvieron que vivir después siendo los apóstoles. Porque estando como apóstoles de la iglesia tuvieron que tener misericordia y llevar el mensaje de salvación a costa de sus propias vidas. Y por eso vemos que este Juan, Jacobo murió, ¿no?, ejecutado como el primero de los apóstoles, el primer mártir. Y Juan quedó el último. Qué interesante eso, ¿no? Uno muere al principio y el otro muere al final. Y Juan escribe el Apocalipsis, pero sus cartas son un poema de amor, no de destrucción ni de fuego. No es Boanerges sus cartas, sino amor. Tercero, tratando el amor al primer lugar. Marcos 9:33 al 34 dice: llegaron a Cafarnaún y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Sí. Jesús caminando adelante, pero los venía escuchando. Imagínense estos que pasaron acá adelante, acá, ¿no? ¿Quién era el más importante? No, yo, entre ellos, ¿no? Me lo imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo y cada uno sacando chapa de quién era el más importante. Y capaz que justificando por qué yo tengo que ser el más importante acá, ¿no? Este pasaje nos enseña que Jesús tuvo, al menos por un tiempo, 12 competidores entre ellos. 12 tipos que competían entre ellos por quién era el más importante. Se nos revela que había un problema de ambición, de poder, y no solo de aprobación, sino un tema de ser más que los otros. Y saben, mis hermanos, eso tiene que ser tratado, porque un precursor no puede sentirse más que los otros. Un precursor es alguien que se pone de costado para que otros crezcan. Un precursor es alguien que va a estar constantemente dándole lugar a los otros para que avancen y crezcan. Así eso le significa a sí mismo ir quedando relegado. Pero en nuestra naturaleza humana eso es difícil. En nuestra naturaleza humana siempre estamos queriendo que nos vean, siempre estamos queriendo ser el favorito, siempre estamos queriendo que nos admiren, que todo el mundo le agrademos a todo el mundo. Pero no se puede. No se puede. Evidentemente el competir por ser el más importante, en este caso, hermanos, y en muchos casos que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, no es una cuestión de ambición, porque a veces se toma, no, porque se esfuerza por ser el mejor, ¿no? No es una cuestión de ambición, es una cuestión de identidad. Competir es una cuestión de identidad, que me vean, que me valoren, que validen lo que soy, porque probablemente esa persona haya tenido una infancia, haya tenido un rechazos, haya tenido ausencias, haya tenido un espíritu de orfandad, lo que sea, porque necesita que lo valoricen. Y les puedo asegurar que cualquier persona dentro del reino de Dios que compita por ser el mejor tiene un problema de identidad. El pastor Christopher Shaw dice:
Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Yo primero tengo que ser para hacer. Si a mí lo que me define es el hacer solamente, estoy fallando. Estamos fallando. Porque lo que nos tiene que definir primeramente es ser. Y tenerlo bien en claro. ¿Qué soy? Tener sano el soy. Sano. Que Dios haya tratado lo suficiente con mi vida como para sanar mi ser. Y luego podré hacer. Porque si yo hago, pero en mi ser estoy roto, estoy lastimado, estoy contaminado, o lo que tenga en mi ser, este hacer va a ser una manifestación del ser. Y este hacer va a estar contaminado, va a estar roto, va a estar mal. Por eso necesito sanar primero, ser libre, estar restaurado, que eso Dios haga la obra en mi corazón, que me libere de pecado, de cualquier tipo de ataduras, que me libere de las tinieblas, que me libere de dolores, de quebrantos, que me restaure, que me consuele, que haga todo lo que tenga que hacer en mi corazón para que el ser ya sanado haga que el hacer sea lindo, sea un fruto digno de bendición a los demás. Amén. El Hijo de Dios entonces debe tratar con todas estas cosas. Marcos 9:35, el Señor les dice así. Jesús se sentó, llamó a los 12. Me encanta porque es una imagen de mucha paciencia. Porque el Señor le dice, ¿qué venían hablando? Y ninguno le decía nada. Entonces Jesús, bueno, venga muchachos, se sienta, se ponen todos alrededor de él y con mucha paciencia comienza a hablar. Les dice, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. O sea, muchachos, en el reino de Dios las cosas funcionan exactamente al revés. No funcionan como en el mundo. En otros pasajes paralelos habla de que dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y hacen lo que quieren con ellas, pero entre nosotros no será así. No será así. Comienza a hablarle de esto, ¿no? Si querés ser el primero, tenés que ser el último. ¿Querés ser el primero? Tenés que ser el servidor. Y nadie quiere ser el servidor del otro. Y cuando usa la palabra servidor acá, no está usando la palabra de siervo, así como nosotros la conocemos, sino está usando la palabra doulos, que es esclavo. ¿Estás dispuesto a ser esclavo de otro? O sea, figuradamente, ¿no? Porque no te van a... Ya se abolió la esclavitud, por las dudas, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a ponerte en esa posición de esclavitud por otro? ¿Estás dispuesto a decir, alguna que lo hacen, no me diga que sí, pero ¿estás dispuesto a que te digan, che, hermanos, necesito que vayas a lavar el baño después de la reunión? ¿No? Cuando queda el peor día de la semana, ¿no? ¿O estás dispuesto a hacer esto? No, pero... Me acuerdo una de las anécdotas de Marcos Witt, que él cuando egresa de su instituto teológico musical, lo contratan en una iglesia. Y cuando él va, obviamente va con la chapa de adorador, ¿viste? Título adorador. Y el pastor le dice, bueno, perfecto, vas a empezar lavando los baños. ¿No? Y dice que se pegó ¿cómo que lavar los baños? Y se enojó tanto, pero bueno, obedeció y fue a lavar los baños y estaba ahí, dice, el inodoro más reluciente de su vida quedó. Dice,
Estaba enojado hablando con Dios del por qué tenía que lavar los baños, ¿no? Si yo soy adorador y soy músico y tengo que hacer eso. Y en ese inodoro el Señor le habló. Y le dice, si no estás dispuesto a lavar un inodoro, tampoco te voy a dejar que hagas algo más grande. Pero nosotros muchas veces, no, como yo, no. Y sacamos, bueno, si vos tenés esa actitud, el Señor no te va a llevar nunca más allá de un inodoro. Las oraciones de inodoro, esos momentos de arrepentimiento son los que te llevan a los más grandes. ¿Estás dispuesto? Lucas 20:46 dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Cuidado con esos que quieren los primeros lugares, porque los que quieren los primeros lugares son para querer verse. De paso, acá hay los primeros lugares, pero están para usarse estos primeros lugares, ¿sí? No es porque se quieran ver. Los del fondo siempre son los chicos malos, Pero dice, cuidado con estos que quieren hacerse ver. Tu corazón no tiene que ser así. Un precursor que vendría a establecer este movimiento llamado iglesia no podía ser una persona amante de sí misma, no podía ser una persona egoísta, ególatra, no podía ser una persona que quería figurar, porque justamente figurar lo iba a mandar al Coliseo, a la cárcel. Y no era por eso que tenía que ser, sino por ser una persona humilde que guíe a otros, que haya muerto a sí misma para que pueda dar lugar a otros. La iglesia no es una organización piramidal, sino que la iglesia es un cuerpo. Hay obviamente lugares de autoridad que el Señor ha establecido en su diseño, pero no significan un título a ostentar, sino una función, una responsabilidad. Nosotros no podemos andar por ahí, no, yo soy, viste, el pastor, yo soy el profeta, yo soy esto. No. Todo lugar donde el Señor te ponga a liderar o te confíe un ministerio es un lugar de servicio, es un lugar de responsabilidad, es un lugar donde tenés que servir a otros. Bien, cuarto, ya vamos terminando. Tratando la ceguera del éxito. Lucas 10, del 17 al 20 dice, cuando los 70 y 2 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Obviamente volvieron y estaban encendidos fuego estos muchachos. El Señor los había mandado con autoridad y en el nombre de Jesús ellos iban a sanar, iban a liberar, iban a hacer un gran ministerio. Y volvieron y estaban pero eufóricos. Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y ya se querían comer el mundo. Y el Señor dice, sí, es verdad. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo mientras ustedes iban. Y yo les di esa autoridad a ustedes sobre serpientes, sobre escorpiones y que puedan vencer al enemigo. Ahora no se alegren tanto de eso. Alégrense, pero alégrense más de que sus nombres están escritos en el cielo. Si hay algo en lo que nos tenemos que alegrar, hermanos, y mucho, es que somos hijos de Dios. Y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque el que no está escrito en el libro de la vida, hermano, no entra.
Por más que acá en la tierra haga milagros, por más que acá en la tierra libere de demonios, el que no está escrito en el libro de la vida no entra y se pierde por la eternidad. Así que si en esta noche alguien aquí no sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida, yo te pido que te arrepientas de tus pecados y le digas al Señor: entra en mi corazón. Quiero que me inscribas en el libro de la vida, quiero pertenecerte a ti, quiero poder después de esta vida irme con vos. Para eso vino Jesús, para eso el Señor derramó su sangre, para eso el Señor hizo lo que hizo, murió en la cruz, para que vos tengas oportunidad de estar en el libro de la vida. Amén. Alegrémonos de eso. 5. Reenfoque. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. El Señor Jesús había resucitado, se había sido muerto, resucitado. Y ese periodo entre la resurrección de Jesús y su ascensión y venida del Espíritu Santo, para los discípulos fue un tiempo bastante confuso, porque no sabían qué estaban viviendo. Fueron 50 días, pero fue muy confuso para ellos, porque ya Jesús no era que estaba todo el tiempo con ellos, y tampoco tenían al Espíritu Santo todavía. Entonces era como que a veces Jesús venía, estaba con ellos, les enseñaba, porque dice la palabra que por 40 días les enseñó todas las verdades del reino, pero había momentos que no estaba Jesús, y quizás días, y ellos se quedaban como: ¿qué está pasando? No entiendo, no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo sigue esto. No tenían esa claridad. Por eso que tenemos a un Pedro que dice: me voy a pescar. Me voy a afirmar en lo que yo conozco y sé cómo hacerlo. Me voy a lo seguro, me voy a lo que yo manejo. Y otros discípulos dicen: bueno, nosotros vamos con vos también. Y pasaron toda la noche y no pescaron nada. Porque no era ahí donde tenían que estar. Porque no era el lugar. Porque esta lección ya la habían aprendido, o por lo menos ya la habían vivido. Y estando allí en la playa, o sea, en la barca, se estaba haciendo ya de amaneciendo, no habían pescado nada. Alguien desde la playa: ¿tienen algo para comer? No, tienen a la derecha. Hay en 21, 5, 6, ¿no? Hijitos, ¿tienen algo de comer? No. Echen la red a la derecha y hallarán. Y ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no los podían sacar. Y yo me imagino que se quedaron: esto ya lo vivimos. Déjà vu. Acá hay algo. Y ahí inmediatamente Juan: Pedro, es el Señor. Y nadaron hasta la orilla, y el Señor con paciencia ya les tenía un pescadito ahí para que desayunaran, y nuevamente una charla con ellos, paciente, porque había que reenfocarlos. Con toda esta acción el Señor les está diciendo: muchachos, no los llamé a esto. Estos tiempos sé que son confusos, pero no los llamé a esto. Acuérdense que ya pasamos por esta instancia. Acuérdense que no era esto. Yo les dije que los iba a llamar, pero no a pescar pescados, a pescar hombres. Así que ya pasamos por acá, no los quería volver a ver acá. Y ahí es donde tiene también la charla con Pedro, donde sana el corazón y restaura
a Pedro. Por eso era necesario reenfocar, porque los precursores no se pueden desviar del objetivo. El precursor, todo precursor necesita mantener fija la visión, clara, el enfoque bien puesto. Ellos no se podían desenfocar. A veces somos un poco, yo sé que el Señor me mostró esto, y a los 2 meses, no, me parece que no era eso, era esto otro. Dios no anda cambiando de parecer tan así. A veces somos nosotros que no sabemos escuchar al Señor. Pero el Señor no anda cambiando así. No, ahora, y el otro día, no, ahora es esto otro, y no, y después esto. No. A los precursores el Señor les va a marcar un camino firme, claro, y les va a ayudar a caminar por ese camino hasta que se concrete el propósito. Y último, los chicos, si quieren pasando, autoridad y poder. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego leemos en Hechos 1:4, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa de la cual ustedes oyeron de mí. Y unos versículos más adelante, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2 cosas que el Señor les da a estos precursores y que son la clave, porque como dijimos, ellos no tenían que hacer las cosas en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades y con sus recursos. La iglesia se hace, pero se hace con autoridad y poder de lo alto. 2 cosas. El Señor les dijo, toda autoridad me ha sido dada, toda, en los cielos y en la tierra, así que en mi nombre van, en esa autoridad que es mía van, esa autoridad que le fue dada por el Padre, porque Él estuvo dispuesto como precursor a humillarse hasta lo más bajo. Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Doblarán sus rodillas, obedecerán. Pero también el Señor, dándoles esa autoridad, les dice, vayan en esa autoridad. Hermanos, nosotros no vamos en la autoridad de una denominación. No vamos en el nombre de una iglesia. No vamos ni siquiera en el nombre de un pastor. Nosotros vamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No vamos en otro nombre, porque las tinieblas y todo lo creado no se va a sujetar a Ricky Oliva. No se va a sujetar a Marcelo Fuentes. Se sujeta a Jesús, a Él. No se sujeta al nombre Nueva Vida. Nueva Vida es el nombre que el Señor nos ha dado y al que amamos, pero no tiene poder contra las tinieblas. Las tinieblas retroceden al nombre que los venció, que es el Señor Jesucristo.
Y una vez que les da eso, les dice vayan, pero después uno empieza a leer Hechos y le dice no vayan todavía. No se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. No se muevan. ¿Cuál era la promesa? Lo que unos versículos siguientes dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos da el poder. Es el Espíritu Santo que cuando viene a nosotros transforma nuestros corazones, transforma nuestro ser y nos da dones espirituales y nos da poder para ir y hacer. Por eso necesitamos autoridad y poder. No se puede sin esto. Si no hay autoridad y no hay poder en lo que vamos a hacer, lo haremos en nuestras fuerzas. ¿Y sabe qué va a pasar? Nada. Nada. Porque la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, va a tener frutos del tamaño de Dios. Pero la obra de Dios, hecha a la forma de los hombres, va a tener frutos del tamaño de los hombres. Es Él en nosotros y con su autoridad. Amén. Póngase de pie y vamos a estar cerrando. Señor, en el nombre de Jesús, gloria a ti te damos, Señor. Tú eres santo y nadie más que tú, Señor. Tú eres digno y nadie más que tú, Señor. Eres bueno, eres misericordioso, mereces toda gloria y honra, mereces que toda la creación te adore. Tú eres Dios y entregaste a tu Hijo en la cruz por cada uno de nosotros y nos amaste con amor eterno para darnos vida eterna. Nos has sellado con tu Espíritu para que seamos de tu pertenencia. Señor, bendito eres. Bendito eres. En esta hora, Señor, clamamos por ser una iglesia de precursores, de hombres y mujeres a los que llamás a abrir camino, de hombres y mujeres a los que llamás a hacer lo que otros no han hecho, lo que nunca se ha hecho. Haznos ser una iglesia, Señor, precursora aquí en la ciudad, preparando el camino del que cabalga los cielos. Haznos ser una iglesia precursora, Señor, en cosas que quizás otros no están haciendo y vos nos quieras confiar. Haz que, Señor, que Nueva Vida sea una iglesia que te honre y te glorifique. Y hagamos, Señor, conforme al preparar el camino, hagamos todo lo que hagamos para tu gloria y honra. Señor, bendito eres. Bendito eres, Señor.